Bueno, ayer hice un editorial, que por supuesto los editoriales, si yo tengo que hablar sobre todo, necesitaría muchas horas. Entonces voy a ir acortando los editoriales y no hay mejor forma para demostrar lo que uno dice a través de ejemplos. Ayer explicaba que Argentina ha sido un país rebelde toda su historia, su pueblo ha sido un pueblo rebelde, no fácil de dominar, y aquellos que quieren el dominio de los pueblos, lo saben. Por esa razón, todo lo que nos está pasando es un plan preconcebido para que nos ocurra. Ayer hice todo un desarrollo desde los inicios, de cuando todavía éramos el Virreinato del Río de la Plata, hasta nuestros días. Indudablemente a ese pueblo quieren destruirlo. Quieren destruir su historia, quieren destruir su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. De allí que todo lo que ustedes ven no es casual. Cambiarle la música al himno, eliminar de los colegios las músicas patrias, hacer las fiestas patrias con ritmos ajenos a lo nuestro, tratar de que el folclore vaya cada día desapareciendo. El folclore no es ni más ni menos que la tradición y costumbres. Pero también les voy a demostrar cómo en lo económico nos vinieron aplicando un plan preconcebido. ¿Para qué? Para llevarnos a la postración y para que no tuviéramos la posibilidad de desarrollarnos económicamente, volver a industrializarnos, económicamente sumergirnos. Empezando, por ejemplo, cuando se intentó las privatizaciones de las empresas del Estado, claro, había muchos que se resistían a esto. Entonces en el Congreso de la Nación se aprobó una ley que no permitía la enajenación de empresas que serían empresas que resguardaban la soberanía nacional. Esa soberanía nacional, el caso por ejemplo de Aerolíneas Argentinas, nos daba presencia en el mundo. Las comunicaciones, ningún país serio deja las comunicaciones en manos privadas. La energía era un poco un elemento necesario mantenerse en mano, el petróleo, y se aprobó esa ley y determinadas empresas no podían ser privatizadas. Sin embargo, al poco tiempo, la misma ley, los mismos que la firmaron, se la pasaron por allá y privatizaron todo. Por ejemplo, vamos a empezar con el Banco Industrial. ¿Qué era el Banco Industrial? Lo crea el general Perón para darle créditos a aquellos incipientes empresarios que pretendían ponerse una empresita y generar trabajo para los argentinos. Cuando Perón llega al poder, ni los alfileres se manejaban acá, se fabricaban acá. Él llega y comienza a hacer una incipiente revolución industrial, y para eso necesitaba tecnología. Entonces crea el IAPI, Instituto Argentino para el Intercambio. ¿Y por qué era Instituto Argentino para el Intercambio? Porque si bien necesitábamos divisa, lo que más necesitábamos eran elementos técnicos que nos permitieran una industrialización. De allí que barco que se iba lleno, volvía lleno ¿de qué? Por ejemplo, las flotas de camiones que se necesitaban para transportar la mercadería, volvían contornos, cosas que acá no existían, o si existían eran los que se importaban. Entonces había un intercambio. ¿Ustedes que necesitan comida? Bueno, nosotros necesitamos esto. Y así se fue industrializando con créditos muy blandos que daba el Banco Industrial. Entonces al poco tiempo se veían una serie de empresitas chiquitas que después empezaron a crecer, porque como había trabajo, había abundancia, había producción, y entonces comenzaron los obreros
y los trabajadores, y esos hasta ayer trabajadores, comenzaron a ser empresarios y con sus pequeñas y medianas empresas habían ido industrializando la Argentina. Ese banco era el que fomentaba la industria, así como el Banco Nación fomentaba la tecnología del campo a través de préstamos para que compren maquinarias. No se olviden que en aquella época todavía se cosechaba a mano y se sembraba y se araba a caballo. Después empezaron a fabricarse tractores y fabricarse maquinarias agrícolas que después, con los créditos del Banco Nación, los chacareros podían comprarlas. No todos, pero muchos llegaron a comprarlas en ese momento y le permitieron mayor progreso en las siembras y mayores ganancias. Por otro lado, había un banco que era fundamental para la creación de trabajo. Ese banco se llamó Banco Hipotecario Nacional. Por supuesto que era necesario ese banco en manos del Estado. ¿Por qué? Porque era el banco que le daba la posibilidad de créditos blandos para que todo aquel hombre de trabajo pudiera tener su vivienda. Como vino el aluvión de inmigraciones y vino el aluvión que eran mano de obra que se necesitaba, vinieron 800.000 inmigrantes que a los pocos días de llegar a la Argentina ya tenían trabajo, porque había necesidad de mano de obra, y un aluvión de gente del interior que venía a Buenos Aires en función de la industrialización que se estaba realizando, se necesitaban muchas viviendas. Por lo pronto, para paliar esa situación, se hizo una ley de alquileres para que mientras se hacían las viviendas no los reventaran, porque había mucha demanda, y entonces los alquileres subían y eso iba generando inflación. Es decir, cada vez le alcanzaba menos al trabajador para poder alquilar su vivienda. Entonces hizo una ley de alquileres que ponía límites a las ganancias del alquiler, del que alquilaba. A su vez, desde el Banco Hipotecario Nacional comenzaron a darse créditos para viviendas y se hicieron arriba de 600.000 viviendas. Todo eso había sido en su momento manejado por el ministro de Obras Públicas más brillante que tuvimos, el general Pistarini. Como usted va viendo, había un porqué de toda esta situación. Se hizo una marina mercante para evitar que la producción del campo se malvendiera en el sentido de que se gastara mucho en fletes. Se creó un Instituto Nacional de Reaseguro para que los seguros, en lugar de hacerlo el Lloyds Bank en Inglaterra, quedara aquí, ya que eran muy costosos los seguros de las cargas que se mandaban. Entonces, todo ese dinero y fuga de divisas en función del trabajo y el esfuerzo de nuestro pueblo quedaba en la Argentina para ser reinvertido. Se había limitado la usura a través de la nacionalización de los fondos bancarios, cosa que no le permitiera a los bancos utilizar el dinero del ahorro de los argentinos en función del préstamo usurario, y sí destinarlo a las necesidades que tenía la economía argentina a los efectos de generar trabajo y progreso. Observen ustedes que el primer banco en desaparecer es el Banco Industrial, que se llamaba, para ese entonces, lo termina de liquidar Ricardo Raúl Alfonsín, se llamaba Banco Nacional de Desarrollo. El nombre lo dice todo. Era un banco nacional que apostaba al desarrollo de los argentinos. Todo lo que fue después, posterior, las privatizaciones, apuntaron precisamente a destruir la obra genial de General Perón, que había hecho de una Argentina agrícola-ganadero una revolución a tal punto que era una Argentina industrial, donde teníamos en América, nadie podía compararse al avance que había tenido la Argentina en función de su industrialización, desarrollo nuclear, marina mercante tercera en el mundo, marina
la flota fluvial, una de las más importantes de Latinoamérica, yo diría quizás la más importante de toda América. También estábamos ya fabricando coches, tractores, habíamos tratado con la Mercedes-Benz de que viniera a instalarse aquí, que si después no se instaló fue culpa de aquellos revolucionarios que venían a liberar al pueblo argentino y después terminaron manteniéndolo proscrito durante 18 años. Indudablemente, ese plan que yo hablo se demuestra fácilmente. Con el tiempo, mientras estuvo Perón en vida, no pudieron destruir todo, pero muerto Perón, comenzaron su trabajo de infiltración en nuestro movimiento y, por supuesto, las distorsiones doctrinarias que permitieron que la obra genial del general Perón terminara con lo que es hoy. Las empresas que habían en algún momento apoyado y aprobado el Congreso de la Nación en no privatizar, se privatizaron, se regalaron. Se permitió el vaciamiento del petróleo, ahora tenemos que indemnizar a los que se chorearon todo, y sin embargo tenemos 14.000 millones de dólares en compra de energía porque han vaciado todo y nadie es responsable de nada. Y esto es lo más triste de todo esto. El Banco Nacional del Desarrollo empezó con Alfonsín, pero la destrucción más grande no la hizo Alfonsín. La hizo el que venía de condenar las privatizaciones, Carlos Saúl Menem, que decía: no se puede seguir privatizando, señor presidente, un día vamos a privatizar la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo. Sin embargo, llegó él y no alcanzó a privatizar la Casa de Gobierno, pero sí alcanzó a privatizar la política argentina, que está al servicio de los que compran conciencias, de los que compran voluntades, de los que pagan bien a políticos corruptos para que entreguen lo que ellos llamaron la joya de la abuela, y que no era ni más ni menos que el trabajo de los abuelos, aquellos que habían trabajado para hacer una Argentina y que después de viejos se vieron defraudados por aquellos que debían representarlo en el Congreso de la Nación y defender sus intereses como pueblo, porque para eso están, para representar al pueblo, y sin embargo fueron estafados vilmente por ese gran traidor y mentiroso y rufián llamado Carlos Saúl Menem. Por supuesto, después vino de la Rúa y vinieron otros, pero el plan se mantiene a tal punto que todavía mantenemos las leyes de Martínez Dios, de Cavallo. Cuando Menem planteaba, que yo me acuerdo que estaba en Radio Esplendida en ese entonces, y todos me decían: dele tiempo, usted es un nostálgico, usted no me puede venir a hablar de Perón, Perón se murió, ahora estamos avanzando hacia el primer mundo. No avanzamos hacia el primer mundo, avanzamos hacia la cloaca, muchachos. Y yo se los decía: tengan cuidado, miren que esto va a ocasionar esto otro. Cuando se vendían las empresas, nos decían que íbamos a vivir en el primer mundo. Ese primer mundo le costó a los ilusos que creían en los cambios miles de muertos. Al principio muertos por quedar sin trabajo a una determinada edad, y en el mercado laboral no había trabajo porque todas las industrias, como abrió las compuertas a la importación discriminada sin proteger la industria nacional, obra de Martínez Dios, Cavallo y compañía, instalaron un todo por 2 pesos y nosotros creíamos que estábamos en el sumum comprando chucherías. ¿Saben qué eran esas chucherías? Se repitió aquella vieja frase colonizadora: se llevaban el oro y nos daban espejitos. Y el negocio era importar, cerrar las fábricas, y el negocio era importar. Y así hubo cantidades de importadores y cantidades de negocios, todo por 2 pesos. Baratijas, espejitos. El argentino sin trabajo, las fábricas cerradas, las economías regionales destruidas,
el Banco Industrial cerrado, eso fue antes, por supuesto, y la venta del Banco Hipotecario Nacional, venta. Si leemos a nuestro querido amigo Fabián, que escribió La mafia judía en la Argentina, se van a dar cuenta ustedes que el banco hipotecario lo regalamos. Se lo regalamos a Einstein, Soros y compañía. Entonces hoy no está el banco para hacer vivienda y reactivar la economía, porque poniendo a hacer viviendas al banco, haciendo una gran cantidad de vivienda, habría trabajo para 17 gremios o 35 gremios. No, le damos dinero a una fundación que en lugar de hacer vivienda no solamente estafa a los trabajadores, sino que también no hace los aportes y se roba el dinero ni entrega las viviendas. Entonces, cuando usted ve todo esto, la protección judicial a estas cosas, usted no se pone a pensar de que hay algo predeterminado y planeado para que los argentinos nos vayamos haciendo bolsa. Cuando usted ve que nadie se... Ahora, por ejemplo, decían que Insaurralde, candidato por el oficialismo, dice estar dispuesto a debatir la legalización de la marihuana, como si acá en la Argentina no hubiera problemas mucho más importantes para debatir en el Congreso, como la miseria del interior, como la alta inflación que le come los salarios a los trabajadores, y por no hablar de los haberes del jubilado, como si no hubiera temas a tratar como las enfermedades que habían sido erradicadas desde hace muchos años, que vuelven a existir, como la tuberculosis, y que ya en cierta forma ya son pandemia. No hay temas para tratar más importante que la legalización de la marihuana. ¿Quién le paga a Insaurralde para tratar ese tema y darle prioridad única? Y él está dispuesto a tratarlo como si él fuera un tipo importante en la sociedad argentina, más importante que la muerte de aquellos accidentes que se producen por la corrupción. No debería tratar el Congreso la corrupción reinante para darle un punto final a eso y ponerle un límite a los chorros, ladrones, estafadores y delincuentes que gobiernan. Ah, claro, me olvidaba, él es parte del gobierno, por lo tanto es cómplice. ¿Cómo va a tratar esos temas? Sería como escupir al cielo y que me caiga en la cara. Pero cuando ustedes van viendo todas estas cosas, se dan cuenta que los políticos argentinos son meros títeres o marionetas que se manejan como esas marionetas que bailan en un escenario y que las mueven desde arriba a través de unos hilos. Casualmente hoy hablaba y me dijeron, te voy a hacer una pregunta, la oposición, y entonces le dije, me quiero desasnar, la oposición, y le digo, bueno, yo te voy a hacer otra pregunta, porque también me quiero desasnar, ¿existe la oposición? No, yo te hice una pregunta y contestame, ¿existe la oposición? No, no existe. Y bueno, ¿y entonces qué me pregunta de la oposición? Si la oposición no existe. Si la oposición existiera, mira, yo le voy a decir algo. A Perón tenía una posición, más allá de que podemos o no estar de acuerdo de los hombres que le hacían la oposición, pero hay que reconocer que eran opositores. Había tipos como Frondizi, como Balbín, que eran grandes opositores y con un nivel muy elevado. Mismo Palacio. Quizás se equivocaron en ser oposición cuando Perón presenta un proyecto de nación. Y ellos, por el solo hecho de que era un general y vestía el uniforme, se le pusieron en contra. Pero esto no quiere decir que ellos en el Congreso de la Nación no hicieran una oposición y no plantearan los temas que a ellos creían que el peronismo o el gobierno de Perón estaban equivocados. Hoy existe esos debates. Existen debates sobre las leyes que se aprueban que tanto daño le hacen al pueblo y a la nación. La diferencia de aquel entonces es que los radicales eran radicales, los socialistas eran socialistas, los peronistas eran peronistas. Hoy en día,
empiezan siendo peronistas, pasan a ser socialistas, terminan siendo radicales, y después, si no le va bien en ninguno de los tres lugares, porque ya no puede chorear más, se van a la derecha. Y la derecha, la izquierda, el centro izquierda, el centro derecha, toda la misma mierda. Entonces, se terminaron las ideologías, decía Menem. Y sí, la terminaron ellos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos radicales que no son radicales, socialistas que abrazan las causas del SSM-200 de los Estados Unidos, Henry Kissinger. El aborto, por ejemplo, que es propiciado por la gente de izquierda socialista y que por supuesto está implantado desde los Estados Unidos, y como el aborto que está bancado por Amnesty International con sede en Londres. Entonces vemos una confusión total por parte de aquellos que ni siquiera están en claro de sus ideas y pretenden conducir una nación o ser parte de la conducción de una nación cuando ni ellos saben en dónde están parados. De allí que cuando yo hablo de la falta de ética y de moral, la carencia de moral por parte de muchos dirigentes políticos, no me equivoco. Porque si no, fíjese usted cómo traicionan sus principios, se revuelcan en el chiquero A, después en el chiquero B, después en el chiquero C, siempre y cuando su bolsillo esté gordo. Y si no, se abren y empiezan a tirar contenedores de caca sobre lo que hasta ayer fueron parte cómplice, como hicieron los Kirchner con Menem, que me acuerdo que él se tocaba el huevo izquierdo cuando aparecía Menem, y en Santa Cruz lo llevó como el ejemplo, siendo gobernador, del presidente más grandioso de todas las épocas. El más exitoso, el más lindo, y el otro pelotudo se lo creía, el patilludo. Pero la tilinguería en la política argentina está de moda, usted los ve. No son políticos, son tilingos. Y así estamos. Todo lo que la editorial de ayer, más lo de hoy, apunta a una cosa: a tener un pueblo desorientado, desquiciado ante todas estas cosas que ve y no entiende, y la anomia, esa enfermedad que contraen todos aquellos que no llegan a entender cómo pasan estas cosas sin que haya un límite y se pare, esa enfermedad que afecta al espíritu de las personas más que a otra cosa, se sigue extendiendo como una metástasis de un cáncer que termina con un cuerpo. Y acá el único cuerpo que va a terminar va a ser el cuerpo de la nación argentina, cuando esto ya no dé para más. Y aquí termino. Rubén Giovannini en Tiempo Nacional, 4535-5999, llámenos. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.